capítulo, donde analizaremos el libro de Daniel juntos. Mensajes celestiales en el libro de Daniel. Y tenemos pensamientos muy importantes, ya que la sierva de Dios nos aconseja a estudiar en forma específica los libros de Daniel y de Apocalipsis. Y es por esto que queremos juntos con la iglesia en todo el mundo tomar el tiempo en nuestro estudio de escuela sabática y analizar los diferentes capítulos y mensajes que Dios preparó a través de la profecía para mostrarnos las cosas que sucederían en el futuro, las cosas que suceden ahora en nuestros días y prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos iniciar juntos este programa y para ello vamos a hacerlo con una oración silenciosa. Queremos iniciar esta primera lección que lleva por título La palabra profética es una luz. Y tenemos realmente ya desde un inicio los beneficios que tenemos en este libro que vamos a estudiar, el libro de Daniel. Y tenemos un pensamiento tomado de 2 de Pedro, capítulo 1, 19, donde nos dice: además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Tenemos esta luz a través de la palabra profética. Y quisiera pedir a mis hermanos aquí que tenemos en esta oportunidad el pastor Idel Suárez, con nosotros presidente de la Asociación General, junto con el pastor Suetan Petkov, el primer vicepresidente, que analicemos juntos esta lección y que quizás puedan comentar cuáles son esos beneficios o cuál es esa luz que encontramos a través de la palabra profética. La verdadera luz es Jesús. Dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre que entra en la tierra. Y aquí San Pedro presenta el principio, que el propósito de la palabra profética es que Cristo nazca en el corazón. Y habla de Él como el lucero de la mañana. Yo por años había considerado el lucero de la mañana como la estrella Venus. Esa estrella que vemos en la mañanita cuando despiertas, cuando todas las demás estrellas desaparecen, queda la estrella de Venus. Es la primera estrella que sale en la noche. Pero mi querido colega aquí, el pastor Junger, presentó una vez un servicio en Cedartown donde mostró que la estrella realmente de la mañana es el sol. El sol sale en la mañana y es brillante, es el sol de justicia. Y ese gran sol puede salir en nuestro corazón, la luz real, el creador del sol, que es Cristo. La palabra profética identifica a Cristo como el Mesías, como aquel que había de venir, y lo identifica como aquel que habrá de regresar. Y debemos prepararnos para ese regreso. Así es, vemos en el libro de Daniel la revelación del plan de salvación, el tiempo en el que el Señor Jesús iba a venir a este mundo dentro de otros detalles. Quizás, hermano Pedro, también deseas comentar sobre este primer pensamiento. Sí, gracias. Dice que la palabra profética tiene esta luz. Es muy importante considerar que el mundo y toda la gente en el mundo tiene muchas preguntas en su mente. Hay una inseguridad prácticamente permanente. La gente tiene un problema tremendo interior de conseguir cualquier tipo de información del futuro. Y por eso sabemos que se aprovechan muchos magos y todo eso por esta inseguridad y ese interés que tiene la gente en las profecías y descubrir algo del futuro. Pero aquí entendemos que esa profecía, la profecía que viene de Dios, es solo algo que puede demostrar, iluminar nuestro camino espiritual a un crecimiento espiritual.
porque todo otro tipo de profecías de verdad no tiene una importancia significante para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Las únicas profecías que realmente tienen valor, está conectada con la vida eterna, son las profecías para el fin del tiempo y las profecías para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la luz que de verdad puede iluminar no solo nuestro entendimiento histórico o nuestro entendimiento profético, pero también puede contribuir para nuestra vida espiritual e iluminar nuestro corazón. Muchas gracias. Si vemos los acontecimientos actuales y cada vez en el desarrollo tanto político como social del mundo, se puede ver más incertidumbre, más preocupación y más oscuridad. Tanto también lo vemos en el mundo religioso, donde los principios morales que encontramos en la palabra de Dios se van perdiendo. Y como sabemos, como hijos de Dios, tendremos que enfrentar también estas tinieblas y cada vez con más resistencia. Y tenemos la palabra profética como también esta luz, como esta indicación de Dios de esperanza que Dios dirige a su pueblo en estos últimos días de la historia y los llevará a la victoria. Y si vemos de la primera pregunta, ¿qué hizo el Señor para no dejar a sus hijos en la incertidumbre? ¿A través de quién habló a la humanidad? ¿Qué podemos encontrar en los textos allí mencionados? Bueno, Suárez, quizás nos puedes ayudar. El Señor ha revelado el futuro y ha puesto a profetas a través de todo el tiempo. Uno de los primeros profetas fue Enoc, el séptimo de Abraham. Y sabemos que la palabra profética edifica. Y todos los siervos de Dios vemos que han sido profetas o han interpretado la profecía o han repetido la profecía que han oído de otros patriarcas o de las Sagradas Escrituras. La profecía es indispensable. Amós capítulo 3 versículo 7 dice que nada hará el Señor Dios sin revelarlo a sus hijos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si nosotros queremos conocer el futuro, necesitamos leer la palabra de Dios. Hay una estrella de noche que es la estrella más importante en el hemisferio norte, es la estrella del norte, the North Star decimos en inglés, la estrella nórdica. Y todas las demás estrellas durante la noche rodean alrededor de esa estrella. Y los marineros antiguamente se fijaban por las estrellas para poder viajar del viejo mundo al nuevo mundo. De igual manera, la palabra profética para nosotros es como esta estrella nórdica, que no varía, que no cambia su lugar. Todas las demás estrellas varían de su lugar. A esta hora están al lado del este, al pasar tantas horas ya la vemos corriendo por el norte y va girando como un círculo. Pero la estrella nórdica está estática, no se mueve. Y debemos mirar la palabra de Dios, que es infalible, que no cambia como Dios mismo. Y Dios, cuando dice que va a hacer algo, sabemos que lo hará. Claro, toda profecía es condicional. Y si nosotros somos siervos de Dios y somos los hijos de Dios, vamos a poner atención a lo que Él revela a través de los profetas. Los profetas escribieron no solamente el Viejo Testamento, sino el Nuevo Testamento fue escrito por los profetas. Los apóstoles fueron también profetas, profetizaron. Ya, muchas gracias. Tenemos también allí otro texto que los llamaron a los profetas videntes. ¿Qué puedes compartir, hermano Petkov, sobre este? Sí, es muy interesante. En 1 de Samuel, capítulo 9:9, entendemos aquí que los profetas fueron llamados videntes, gente que ve más que otros o ve en la oscuridad algo que nadie lo puede ver. Y
Eso prácticamente es el pueblo de Dios. Siempre Dios tenía un profeta o alguien que demostraba o mostraba qué es que va a suceder en el futuro. Y gracias a Dios nosotros también tenemos espíritu de profecía. Hoy día tenemos las explicaciones y las interpretaciones correctas de las profecías que también está iluminando nuestros caminos y nos hacen a ver, porque eso es muy importante, que nosotros no andamos como los ciegos, sin saber a dónde vamos, sin saber qué está pasando, pero como pueblo de Dios debemos tener la seguridad y debemos tener la ¿cómo es la palabra? Debemos tener la convicción, una convicción que los otros no lo tienen, porque nosotros sabemos los señales del tiempo. Hay un pensamiento muy importante aquí también en la nota, que dice: Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudiante reverente con oración de las escrituras proféticas. Y en otro pensamiento ahí del conflicto de los siglos dice: así los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicando con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Y es por ello que tenemos la luz en la profecía. Estudiemos, hermanos, las profecías, es muy importante. Especialmente ahora dediquemos tiempo para profundizar en el libro de Daniel. Pero tenemos una segunda parte de nuestra lección: lineamientos para el pueblo de Dios. Y la pregunta 2 dice: ¿qué es importante hacer inmediatamente cuando Dios habla? ¿Cuál es el lineamiento que encontramos aquí según esta pregunta? Hermano Pedro. Tenemos el ejemplo de Samuel, de un joven que no tenía la experiencia de escuchar la voz de Dios. Es interesante que Dios llama a cada uno por nombre. Dios se comunica personalmente con cada uno de nosotros. Tenemos este privilegio grande que es increíble pensándolo. Pero cuando él escuchó la voz de Dios, entonces una respuesta fue necesaria para que Dios continúe a comunicarse con él. Entonces el sacerdote, sabemos, entendí que Dios lo está llamando a Samuel. Entonces él le dijo: mira, si tú escuchas la voz de Dios, tú debes decir: aquí soy yo, tu servidor, escuchando. Entonces es una respuesta de preparación, una respuesta de deseo de obedecer, una respuesta con un deseo de entender y aceptar la voluntad de Dios, todo lo que nosotros entendemos. Entonces, cuando esta respuesta salió de Samuel, entonces Dios se comunicó con él y dejó un mensaje por su momento y después lo usó como profeta hasta el fin de su vida. Eso debía ser también los requerimientos de cada uno de nosotros si nosotros queremos aprender o entender las profecías. Muchas gracias. Así es, vemos la importancia de tener ser mansos y humildes ante el Señor, y no solamente como lo expresó Samuel: habla porque tu siervo oye, como encontramos aquí en la nota. Josué dijo: ¿qué manda mi Señor a su siervo? O como lo dijo también el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Qué preguntas importantes que también nosotros debemos expresar cuando estudiamos este libro de Daniel. Sigamos en la tercera pregunta: ¿qué consejo impartió el apóstol Pedro para poder beneficiarse de la preciosa luz de la profecía? ¿Qué consejo te encontramos según el apóstol Pedro? Hay una palabra que yo quiero recalcar, que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, y esa palabra es privada.
la interpretación de las profecías no es de interpretación privada. Yo viajo por el mundo y a veces se me acercan personas en Asia, a veces en Latinoamérica, a veces en África, con una idea privada, con una interpretación privada de las Escrituras. Y yo le cito este texto y digo, mira hermano, cuando tú tienes una nueva luz, tú tienes que llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores y sentarlos y exponerle tu idea, tu interpretación. Y una vez que ellos te den respuesta, tú debes aceptarlo. Porque el punto de vista que tú tienes es privado. Dios cuando va a hacer algo no lo hace privado, lo hace en público. Él revela su secreto a los profetas, no a un solo profeta, a muchos a la misma vez. Le reveló lo mismo a Jeremías que a Daniel, que a Ezequiel. Le reveló lo mismo a Juan, que a Pablo, que a Pedro. Todos hablan lo mismo. Y eso lo vemos también en la historia, cuando tú ves que van a descubrir o van a inventar el avión o van a inventar el carro. Hay muchas personas en diferentes lugares que están haciendo exactamente lo mismo. Como que Dios ha preparado el mundo, ha preparado las circunstancias para que este invento sea de beneficio público. Y Dios revela su verdad de una manera pública a través de su iglesia, no privada de una idea particular mía. Ahora, eso significa otra cosa más. Significa que una vez que yo conozco la verdad de Dios, no debo quedarme con ese conocimiento. No es privado, no es para que yo aprenda y sea alguien ocioso, como este animal que es el perezoso. Hace unos años atrás yo fui con mi hija a un zoológico y sacó una muchacha un mono de estos perezosos. Estaba ahí para mover la cabeza, eso era lento. Para mover una mano, eso era lento, era una pereza, te daba sueño mirar a ese perezoso. Y nos dijeron de que pasaba la mayor parte del día durmiendo, la mayor parte de todo el día durmiendo. Y nosotros no podemos hacer así. La palabra de Dios no es de interpretación privada, ni fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Y una vez que conocemos la verdad, estamos bajo la obligación y tenemos la responsabilidad de enseñar. Dijo un famoso filósofo cubano, José Martí, si quieres aprender, enseña. Si quieres conocer las profecías, tienes que enseñar las profecías, tienes que darlo a comunicar. Y entonces realmente recibirás la bendición del profeta. El Señor dijo en su palabra, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recibe la bendición del profeta. Y grande bendición es esa. Ya. Aquí vemos, muchas gracias, cuán importante es basarnos en la inspiración de Dios, en nuestros estudios y aún más aquí en la profecía, ver lo que dice la sierva de Dios, un escrito está, porque no ha sido una conclusión humana, sino ha sido el Espíritu de Dios guiando a los instrumentos escogidos. La luz más esencial. Vamos con nuestra próxima sección de nuestro estudio y tenemos la pregunta 4. ¿Quién únicamente conoce y es capaz de predecir el futuro? ¿A quién se dirigen un gran número de maravillosas profecías? Hermano Pesco, si nos ayudas. Gracias. Hermanos, sabemos que el único que sabe el futuro realmente es Dios. Y eso está muy claramente expresado exactamente en el libro de Daniel, donde el rey enfrentó este problema. ¿Quién puede explicar su sueño? Y todos los magos, todos los sabios que él tenía empleados en su reino, por el fin no podían hacer nada. El único que podía decir el sueño y la interpretación fue Daniel, no porque él lo tenía, pero porque el Dios en quien él creía sí tenía todo el conocimiento. Entonces es muy importante entender
que las interpretaciones correctas no vienen de filosofías humanas, no vienen de parte de sabios en acuerdo con el mundo, de gente con educación alta, de gente conociendo muchas cosas. La interpretación correcta viene inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos estar dispuestos, abiertos para recibir este conocimiento, abiertos para aceptar los consejos de Dios. Eso es la única manera como Dios puede revelarnos más luz y podemos continuar nuestro camino adelante. Ya, muchas gracias. El mundo se menciona mucho sobre Nostradamus y sus aparentes también profecías o predicciones, y se han aplicado a diferentes acontecimientos. Recuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas, me dijeron algunos que había sido profetizado por Nostradamus, pero cuando leí el pensamiento podía entender tantas cosas porque era tan general y no claro. Pero cuando vamos a las profecías bíblicas, cuando vamos al libro de Daniel, vemos aquí que hay detalles concretos. Y en nuestra pregunta, en el 4, la segunda parte, menciona que gran número de las profecías se refieren a algo específico. Quizás, hermano Ideo, nos puedes ayudar con respecto a esto. El gran número de las maravillosas profecías de la Biblia. Y por ahí he oído que en la Biblia tenemos 32.000 promesas. Todas esas promesas y la mayor parte de las profecías están relacionadas a un personaje, y ese es Jesús el Cristo, al Mesías. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice: el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Aquí se refiere a las dos venidas de Cristo. Cuando nosotros nos sentamos a leer los escritos de los rabinos hebreos, ellos hablan de dos Mesías. Hablan de un Mesías como José, que es maltratado, que sufre en manos de sus hermanos. Y luego hablan de otro Mesías que es como David, que viene con el trono de David, que se reina sobre todos los reinos de la tierra, y Israel alcanza un dominio universal. Y aunque los rabinos habían escrito de un Mesías como José, pasaron por alto esos sufrimientos de Cristo y querían solo el Mesías de gloria. Y yo creo que los cristianos no son muy diferentes. Queremos las glorias de Dios, queremos el cielo, queremos el triunfo, pero no estamos dispuestos a pasar el sufrimiento. Y las profecías son para decirnos que van a venir momentos de sufrimiento en la vida de cada cristiano. El mismo Señor Jesús dice que tenemos que tomar nuestra cruz. La cruz es un símbolo de sufrimiento. Para poder apreciar la gloria, para poder disfrutar la gloria, hay que comprender que tenemos que identificarnos con los sufrimientos de Cristo. Y ya está predicho los sufrimientos de la iglesia de Dios en los últimos días. Pero también está predicho que después que pase esa experiencia de José, de estar en el foso, de perder sus posesiones, de ser vendido quizás como esclavo, se sentarán sobre un trono para gobernar no solamente a Egipto, sino a todo el universo con Cristo Jesús. El que sufre con Cristo reinará también con él. Y las profecías de la Biblia nos unen a nosotros con Cristo. Muchas gracias. Me hiciste recordar que a pesar de que no aceptaron las profecías del Mesías, sabían muy bien que nacería en Belén. Y lo dijeron. Pero importante es por esto tener esa disposición que hablábamos antes, estar abiertos y humildes y dejarnos dirigir por la indicación de Dios. Y en las profecías de Daniel vemos sobre Cristo en su ministerio, sobre la fecha exacta de su bautismo, casos concretos. Como dice aquí la pregunta, no hay otro que pueda revelar las cosas de esta manera. Solo es Dios, y el centro está en la obra
de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero veamos un poquito más. Tenemos en la pregunta quinta, ¿qué libro profético del Antiguo Testamento contiene la información más exacta en relación al tiempo del fin? Hermano Petco. Sí, gracias. El tiempo del fin está predicto por casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos el profeta de Amos, el profeta de Malacaya, tenemos el profeta Isaías, que tiene profecías muy claras, especialmente relacionadas con el Mesías, con su carácter, con su venida. Pero esas profecías no da una exactitud del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único profeta del Antiguo Testamento que de verdad relaciona la venida de Cristo con una predicción exacta es el profeta Daniel. Y tenemos aquí las referencias por ejemplo, del exacto tiempo de la venida del Mesías. También tenemos la clave de la interpretación de otras profecías. ¿En qué sentido? Porque aquí tenemos, por ejemplo, las profecías con todos los símbolos de bestias, de cuernos, de ojos, de diferentes tipos de símbolos, pero también tenemos la interpretación de esos símbolos. Entonces, tenemos tenemos la profecía, tenemos también la explicación de las profecías y tenemos mencionados exactamente los nombres de los países que están involucrados, los reyes que van a reinar y todo eso de una exactitud absoluta que yo no conozco otro lugar donde eso sucede. Por eso también vamos a ver que en el Nuevo Testamento Jesús relaciona el conocimiento del tiempo del fin con el conocimiento del libro de Daniel. Ya, muchas gracias. Vemos aquí también en la nota un pensamiento muy importante. Debemos estudiar detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis y en relación con ellas las palabras «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y estamos hablando de la luz más esencial. Aquí vemos dos cosas, la revelación del futuro, pero también al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como sigue diciendo después en el conflicto de los siglos, la página 76 y 77, el estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Y es por esto que debemos dedicarle este tiempo al estudio de Daniel. Dios nos ayude para que podamos aprender la revelación y comprender lo que Dios nos quiso dejar a través de este importante libro, el libro de Daniel. Vamos a la última parte, el sello de confirmación de la profecía bíblica. La pregunta 6, ¿quién imprimió el sello divino en el libro de Daniel? ¿Qué encontramos aquí? ¿Quién desea compartir? Hermano Petco. Bueno, los sellos en la Biblia son parte de la verdad. Sabemos que Dios está revelando que Él tiene sello, que los fieles van a ser sellados, que por ejemplo el sábado es también el sello de Dios, pero aquí cuando se habla de un libro que es sellado, significa que por un tiempo este libro no va a ser entendido, que las profecías de los últimos días de la venida de Cristo por un tiempo van a quedar escondidos, secretos para los creyentes. Y todavía quedan
puntos para el futuro que son escondidos, sellados. Pero la profecía de Daniel sí fue descubierta o se abrió, o el sello se abrió el sello del libro de Daniel y un tiempo específico. Eso es que entendemos aquí. Esa profecía es la apertura o el principio de entendimiento del libro de Daniel es prácticamente el origen de nuestra iglesia. Eso es el origen del adventismo, porque cuando se abrió el sello y se vio toda esa información fue aclarada y accesible, entonces se hizo importantísimo, por ejemplo, el tema del juicio de Dios, de guardar el sábado, de una preparación genuina para la venida de Cristo y muchas más verdades relacionadas con este punto sellado fueron abiertos después de año 1844. Ya, muchas gracias. Tenemos aquí dos textos en Mateo y en Marcos donde se cita al Señor Jesús hablando sobre esto. ¿Qué podemos decir de esto, hermano Idel? ¿Qué puedes compartir sobre esto, pensamiento? ¿Por qué Jesús citó al libro de Daniel? Sí, vemos que Jesús cita el libro de Daniel porque él había leído el libro de Daniel. Él conocía del libro de Daniel y sabía que Daniel había dado testimonio del Mesías y que Jesús era el Mesías. Así lo dijo en los evangelios. Y él menciona el lugar santo. Hay un lugar santo allá en el cielo y hay un lugar santo aquí en la tierra. Y ese lugar santo era la tierra de Israel. Y él dice, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y dice en otro texto, que huyan, que huyan. Jesús estaba dando una profecía que tomó lugar en el año 70, cuando vino Tito. Primero vino su padre, Vespasiano, y rodeó a Jerusalén. Y luego dejó a Jerusalén, porque tuvo noticias que habían matado al emperador romano. Y se retiró. Y ese era el momento de huida. Jesús se preocupaba por sus discípulos. Jesús se preocupaba por los cristianos. Y según los registros que tenemos, no pereció ni un solo cristiano en ese momento cuando fue sitiada Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían oído las palabras de Jesús, habían estudiado el libro de Daniel y estaban preparados para el príncipe que vendría, que sería la abominación desoladora. Esa abominación desoladora era Roma, era Babilonia espiritual, que iba a hacer guerra contra el lugar santo. Y era necesario que leyera, entendiera. Pero no solamente eso. Cristóbal Colón escribió un libro de las profecías, fue encontrado en Salamanca. Y en este libro de las profecías, Colón cita de que Jerusalén va a ser sitiada en los últimos días y que debe ser liberada. Y es cierto, la profecía de Jesús tiene doble interpretación. Pero yo quiero darle una tercera interpretación. Quiero mencionar que cada uno de nosotros tenemos un lugar santo. Y ese lugar santo es nuestro corazón, es nuestra mente. Y cuando estudiamos las Biblias nos damos cuenta que hay una abominación que quiere estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y debemos pedirle a Dios que nos dé el poder de lo alto para que esa abominación salga de nuestro corazón, salga de nuestra mente. Conozcamos que no nos queremos contaminar a nosotros mismos. Así comienza el libro de Daniel. Daniel habla de un templo en el cielo, habla del templo en la tierra, pero también habla de su cuerpo como templo de Dios. Y nosotros somos el templo de Dios. Cada uno debe ser un lugar santo para Dios y debemos impedir que la abominación
desoladora tenga un efecto sobre nosotros por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de comer, por lo que vemos con los ojos. Y debemos huir, dice Jesús, hay que huir de la tentación, hay que huir del mal, hay que huir de las tinieblas y hay que encontrar el refugio en la sagrada palabra de Dios. El que lee entienda, no solamente leyendo, sino entendiendo. La vida del cristiano es una vida de huida. Dice el Señor Jesús, si te persiguieren en una ciudad, huye a la otra. Tenemos que huir del mal y llegar al bien. Y el Señor nos ha dicho que Daniel fue un ejemplo en eso y debemos seguir su ejemplo en nuestros días. Ya, muchas gracias. Quisiera, en este momento donde estamos hablando de ese sello, leer un pensamiento que tenemos en la introducción de nuestra lección, sacado del Conflicto de los Siglos, la página 406, donde dice: desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Es por esto que tenemos que estudiar y Dios nos ayudará a poder comprender por qué ese libro es un libro abierto. Y como lo dice también el Apocalipsis, que es la revelación de Dios, es algo abierto, revelado, especialmente para nosotros en los últimos días de la historia. Y yendo a la última pregunta, ¿qué se informa acerca de Daniel como persona? ¿Qué encontramos allí, ya que es la personaje que ha escrito este libro, el libro de Daniel, lleva su propio nombre? ¿Qué podemos aprender de lo que sabemos de Daniel? Bueno, Petkov. El informe en Daniel capítulo 1 es claro. Daniel fue uno de los príncipes captivos en Babilonia y eso fue una historia muy triste. Podemos solo imaginarnos qué pensamientos tenían esos jóvenes, que todo está destruido, que el pueblo de Dios está apostatado, que los enemigos están destruyendo su país. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos protege? Muchas preguntas pueden surgir en esa situación. Pero encontramos el personaje de Daniel en esa situación tan difícil como un ejemplo genuino de un cristiano, de un creyente que de verdad no depende de las circunstancias, que su fidelidad no depende de las posibilidades o de alguien además, que él está fiel en su Dios, en su religión, hasta en este tiempo difícil. Y en este encontramos Daniel como una persona excelente. En la Biblia no habla de ninguna falta, de ningún error, de ningún pecado de parte de Daniel. Hasta encontramos gente en el reino de Medo-Persia donde buscaban los errores de Daniel para acusarlo al rey y no encontraron ni uno. Entonces entendemos que con la ayuda de Dios, por fe, Daniel podía mantener esta humildad, ese éxito espiritual, lo podemos decir, esta apariencia limpia, esta santificación, se puede demostrar una santificación genuina. En lo mismo tiempo vemos que el poder de Daniel no fue en él mismo, él siempre confiaba a Dios, estaba dedicando cada día en oración su corazón, su mente, y en esto todo Daniel es un ejemplo perfecto para todos nosotros pecadores, que sí podemos, con ayuda de Jesús, podemos vencer también en los momentos más difíciles
en la vida. Yo quiero citar un versículo de la palabra de Dios, no está aquí en la nota, ni está citado con la pregunta. En Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14 menciona los 3 varones más capacitados que hubieron. Y dice así: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Así que Daniel tuvo tanta fama, fue tan conocido, que aún en sus días la gente hablaba de la justicia de Daniel. Era un hombre justo. Él presenta el mensaje de la justificación por la fe y está en esa escala tan alta que Ezequiel, estando entre los cautivos, menciona a Daniel. Otra observación: Daniel fue llevado cautivo, él fue un refugiado y estuvo 20 años en la corte de Nabucodonosor. Y a los 20 años de estar en la corte de Nabucodonosor, tendré ya 30 y pico de años largo, oyó que el templo había sido destruido. Mientras él estaba en Babilonia, que fue llevado en el año 610 antes de Cristo, Nabucodonosor fue 3 veces a Jerusalén. Fue en el 606, fue en el 596 y en el 586. No fue hasta la 3ª vez que destruye el templo y destruye a Jerusalén. Daniel tuvo que vivir sabiendo que sus familiares todavía estaban en Jerusalén, 20 años sin poder ir allá, y luego oír de que quedó destruida Jerusalén, que quedó destruida el templo, y qué terrible fue eso para él, sin tener noticias de su familia, sin tener noticias de su pueblo. Y sin embargo Daniel no cambió en su fe, continuó siendo justo, continuó orando a Dios, continuó intercediendo por su pueblo. Y es un ejemplo de los hijos de Dios en los últimos días. ¿Qué se dice de Daniel? Que fue una persona justa. Queremos concluir esta lección, realmente podemos aprender mucho de Daniel. Los padres fueron una gran influencia en la educación de Daniel. Para todos los padres también, coloquemos un fundamento sólido en nuestros hijos. Y para cada uno de nosotros, que podemos ser también como Daniel en estos últimos días oscuros de la historia, seamos una luz. A pesar de que tengamos dificultades, como lo vemos aquí, lo fue en la vida de Daniel, que podamos aferrarnos de esa palabra profética, que es la luz y que es la esperanza, y que, como vemos en el libro de Daniel, sus hijos tendrán la victoria. Dios nos ayuda a que podamos crecer cada día en este año 2011, dedicar el tiempo para estudiar las profecías, dedicar tiempo para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra confianza en el Todopoderoso, porque los días no serán fáciles, pero la victoria está asegurada para sus hijos. Dios nos bendiga a todos, es mi deseo para todos mis hermanos que a mí nos escuchen aquí. Amén. Amén.